Este tema, el tener una visión global de lo que es la muerte, la vida, la desencarnación, lo que nos vamos a encontrar al llegar al mundo espiritual, a mí me parece que es básico. Porque si tenemos claro estos conceptos, la vida va a ser más fácil, más tranquila, vamos a tener más confianza. Y luego después, en las preguntas, en el diálogo y en la aportación, pues se pueden seguir haciendo ampliaciones como se quiera. Para entender este tema, tenemos que tener claro cómo es la composición de todo ser humano. Hay varias escuelas, cada una hace sus divisiones. En el espiritismo se divide el ser humano en tres partes: el espíritu, que sería donde está la inteligencia, el intelecto, la discriminación, está también todo lo que son las percepciones y la memoria, y luego después tenemos el periespíritu, que sería un cuerpo intermedio que permite la comunicación entre el espíritu y el cuerpo físico, y por último el cuerpo físico, que es como un traje que temporalmente usamos. Ahora bien, un pequeño razonamiento que me parece importante repetirlo. Si el espíritu, o en el espíritu radica la inteligencia, la percepción y la memoria, y esa parte continúa, de lo cual hay cantidad de evidencia, sería otra conferencia más, pero que ya hemos hablado en algunas de las anteriores sobre esta parte. Si eso es así, todos nosotros somos seres espirituales. Los que estamos aquí y los que han dejado el cuerpo físico. Somos seres exactamente iguales. Somos seres espirituales. Lo que ahora, cuando estamos aquí, tenemos un traje diferente, pero igual que la camisa, yo me saco esta cuando no me sirve, pues nosotros el traje también nos lo sacamos. Pero si yo tengo una parte, el espíritu, que proviene del Padre, que yo no sé lo que es, pero de esa fuente común, de esa fuente de energía, de ese pozo de amor, que estas palabras que he empleado son sencillamente para entendernos nosotros, no porque pretendamos con ellas describir el concepto de Dios, porque como yo, que soy un ser limitado, puedo definir una cosa que es ilimitada. Eso sería imposible, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es, si yo tengo una parte de Dios, la parte es igual al todo. Por tanto, todos somos dioses en potencia. Luego, las limitaciones que tenemos son las que nosotros nos ponemos, o las circunstanciales. Nosotros nos ponemos limitaciones diciendo que no podemos, que no valemos, toda esa serie de aspectos negativos con los cuales nos sentimos identificados. Y circunstanciales es, somos libres de hacer, pero estamos obligados a recoger. Y hay circunstancias, hechos de esta vida o de anteriores que nos limitan. Y eso lo expresa también, en este caso, el cuerpo físico, que es a través del cual el espíritu se puede exteriorizar en este mundo físico en el cual vivimos. Si venimos de una fuente común, todos somos hermanos. Y el fin último de todos nosotros debe ser buscar la fraternidad. Eso debe ser básico en la búsqueda de todos los seres humanos. Pero en quienes nos adentramos ya o llevamos tiempo en la búsqueda espiritual, con mucha más razón.
Recuerden esto porque es básico. Ahora la desencarnación, muy así por encima. Una vez que los lazos fluídicos entre la materia y la parte espiritual se van aflojando con los años, con los achaques, llega la desencarnación y nosotros entramos en una especie de letargo, en una especie de turbación, que puede ser más larga o más corta en función del nivel evolutivo del ser que está desencarnando. Cuando despertamos, hacemos un recuento de todo lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra existencia. Y allí vemos si hicimos bien, somos felices; si lo que hicimos fue equivocado, por el contrario, sufrimos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta después para la siguiente reencarnación. Pasa la desencarnación, o para que la desencarnación se pueda hacer, se tienen en cuenta 3 chakras. El chakra gástrico, que es el vegetativo o funcional; el chakra del corazón, que es el emocional; y el chakra coronario, que es el último, que generalmente se corta. Y una vez que nosotros hemos hecho todo este proceso, en función del nivel evolutivo que tengamos cada uno de nosotros, va hasta donde le corresponda. El que tiene el nivel vibratorio 5, igual se queda aquí en la Tierra, aquí, a nuestro lado. El que tiene un nivel un poco mayor, pues va a otro plano, y el que tiene un nivel un poco mayor, pues va al siguiente. Estoy dando solamente unas pinceladas. La vez anterior nos entretuvimos mucho más tiempo. Ahora, ¿son iguales todas las desencarnaciones? En un aspecto sí. La desencarnación se da cuando la parte espiritual y la parte física, cuando hablamos de la parte espiritual hablamos de espíritu y periespíritu, cuando se desligan del cuerpo físico. Y una vez que se haya roto la comunicación, la unión entre la parte espiritual y la parte física, no es posible volver nuevamente a la vida física. Esa parte es igual, pero luego después todas las desencarnaciones son completamente diferentes y son más difíciles y más largas cuanto menos progreso tiene el ser humano. Cuanto más progreso, la desencarnación es más rápida y más fácil. Y 2 aspectos que influyen de manera decisiva en la desencarnación es los apegos y los miedos. Cuanto más apegados estamos a las cosas, más se dificulta la partida. Y cuanto más miedo tenemos, también se dificulta en mayor medida. Yo conté de manera bastante detallada diferentes muertes para tenerlas después como ejemplo y sacar conclusiones. De Marieta vamos a quedarnos con 2 ideas. La primera, ella se acostó, tenía fiebre, tenía algunas dificultades, pero ninguna dificultad que ella pensara que fuera a ser muy grave, y al día siguiente se encontró mejor. Se levanta, va hasta la ventana, pero allí mira y ve que su cuerpo está en la cama. Entonces dice, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy aquí, pero también estoy allí. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Pero como no tenía conocimientos espirituales, lo que hizo fue pues dejar que el tiempo pasara. Los vecinos la llaman, ella responde pero nadie le oye, intenta abrir la puerta, pero aunque ella se veía con la mano no tenía ningún efecto, no accionaba el pomo de la puerta, por tanto no la podía abrir. Los vecinos entran, la encuentran allí
ella les habla pero nadie la ve. Era ya un espíritu, su conciencia, el que se estaba manifestando, porque su cuerpo estaba en la cama, ¿no? Y ella siguió, viendo que los vecinos no le hacían caso, salió a caminar. Y dice que en la calle notó que nadie la miraba, hasta que salió, siguió caminando, y dice que sintió hambre y sed, y que desde su interior hubo como un deseo de saber qué era lo que estaba pasando. Y dice que en ese momento, no antes, el guía y protector vino, se identificó, le dijo la situación en la que se encontraba, y dice que se llevó el guía al espíritu. Dos ideas. En este caso se nos está diciendo que la muerte es como un sueño, que no tiene ningún tipo de connotación macabra, como muchas veces nosotros hemos visto tantas veces en películas y en situaciones. Normal. Nos acostamos, todas las noches morimos, pero una de esas noches no volvemos. Así de sencillo. La otra idea que quiero destacar de este caso: tenía hambre y sed. ¿Cómo va a tener hambre y sed si ya no tenía cuerpo físico para esa función fisiológica? Porque cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, seguimos manteniendo la misma conciencia que tenemos antes. Y yo aquí como y bebo porque son necesidades básicas. Y allí ella llevaba un tiempo caminando, y en su mente pues seguía teniendo, porque ella se sentía viva, porque la muerte no existe, ¿eh? Así que seguimos o podemos seguir sintiendo las necesidades físicas que tenemos aquí. Y la otra idea que quisiera destacar en este ejemplo es que se suele decir, en lo que es el conocimiento espiritual, que todos tenemos un guía que vela por nosotros. Ahora bien, que tengamos un guía hay que entenderlo. ¿Vamos a tener un guía permanentemente a nuestro lado? Yo les digo a ustedes que no. Hermes Trismegisto nos dice, y a mí esta expresión me gusta mucho, por eso la repito hasta la saciedad: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. ¿Qué le hacemos nosotros a los niños pequeños? A un niño pequeño se vigila constantemente por el peligro y porque no tiene experiencia, y puede haber pues un daño para el niño, ¿verdad que sí? Pero en la medida que nosotros vamos teniendo más años, se nos va dando más espacio, se nos va dejando más libertad. Por tanto, nuestro guía tiene la responsabilidad de orientarnos. Orientar es dar orientación, pero luego después yo soy el que la tiene que seguir. O no es orientación que yo me lea un libro y en ese libro vea qué comportamiento debo de tener. Es una orientación. Ahí está un guía. Luego tenemos que hacerle caso y llevarlo a la práctica, que es donde vamos nosotros a demostrarnos a nosotros mismos si somos o no somos. Ser espírita no es estar con el nombre de yo soy espírita. No, no, no. Ser espírita debe de conllevar un comportamiento determinado y concreto. No estamos hablando aquí de santidades, eso se lo he dicho montones de veces. No. Coherencia y transparencia. Esas dos ideas unidas al respeto llevan una buena convivencia con todo el mundo. Bueno, estoy parando hasta más que la vez anterior, ¿no? Bueno, aquí entresacaba, por ejemplo, aquí el caso de Fernando, una persona que a la hora de desencarnar padecía leucemia, y entonces, más que desencarnar, estaba siendo expulsado del cuerpo, porque en la medida que los microbios se multiplicaban, la parte espiritual se desligaba del cuerpo, se desligaba como sacamos nosotros una figura de un molde.
O sea que la parte espiritual estaba siendo de manera natural, por la invasión externa de los microbios que realmente tenía su enfermedad, pues él estaba prácticamente desencarnando solo. Y dice que el orientador lo único que hizo fue, pues le dio unos pases, estaba la madre y otro espíritu, amigo, familiar. Lo que hizo fue, pues, coger y ayudarlo a terminar de desencarnar desde los calcañales hasta la coronilla. Y al llegar allí cortó el hilo fluídico que unía al cuerpo físico de la parte espiritual, y dice que en ese mismo momento se lo llevaron ya a la dimensión espiritual. Generalmente, cuando hay algún tipo de dolencia física, se suele llevar a un hospital espiritual también, o a una casa de reposo, de salud. Enseñanza que nosotros podemos sacar de este caso. No tenemos que llorar a nadie cuando vamos al velatorio, porque posiblemente allí ya no queda sino el traje. ¿Ustedes estarían llamando a Mauro por ver la camisa? No serviría de nada, ¿no? Y allí lo que quedan, en algunos casos, es el traje. El caso de Dimas era una persona que había sido medium, se había dedicado a hacer el bien, y eso le valió la ayuda de cantidad de espíritus. Bueno, pero había un problema, y es que había un gran apego entre Dimas, la mujer, y los hijos, y también por parte de los hijos la mujer con Dimas. Y eso era un inconveniente por el magnetismo de sufrimiento que le estaban mandando, que impedía la desencarnación de Dimas. Y el orientador le da pases magnéticos, desliga el chakra gástrico y dice que Dimas, la parte inferior empieza a enfriarse, da un quejido y vienen los familiares. Y otro detalle que me parece también importante, había varios espíritus ayudando en la desencarnación, y 2 espíritus se fueron con la mujer, dice que para estimularla y aislar su fluido de Dimas para que la desencarnación pudiera ser posible. Bueno, y lo último que voy a decir de este hermano fue que una vez que desligaron el chakra cardíaco y el chakra coronario, no cortaron el hilo fluídico que mantenía la parte espiritual y la parte física, porque el apego en la familia era tan grande que era bueno dejar a Dimas, al desencarnante, un tiempo para que los lazos fluídicos se fuesen desligando. Y dice que poco antes de que se lo llevasen a la tierra, cortaron el cordón fluídico y se lo llevaron. Y hay otro detalle que me parece interesantísimo. Dice que mientras él estaba en este estado, estaba haciendo un recuento de lo que había sido su vida. Y dice que las personas en el velorio hacían comentarios, como suele ser normal, ¿no? Y dice que recibía los comentarios como si estuviese recibiendo puñetazos, golpes. Así que, otra enseñanza: cuando vayamos a un velorio, silencio y tratar de enviar energía positiva para armonizar a las personas, sobre todo los familiares más cercanos, que son los que más intensamente viven la dificultad. Y la otra es que puede, en algunas circunstancias, que el espíritu, aunque para nosotros lo físico esté muerto, que la persona todavía esté viva. Voy a ponerlo de viva entre comillas, porque no ha sido cortado
el cordón fluídico que mantiene la parte espiritual y la parte física unida. Y esto, sobre todo en los casos de cremación, debe ser tenido en cuenta. Que no se haga antes de los 3 días. Dejar pasar 3 días y luego después pues ya todo este. El siguiente caso era Cavalcante, una persona religiosa que tenía miedo y pensaba que podía ir al infierno. Pero además esto se había agravado porque parece ser que se había separado de la mujer y no tenía la conciencia tranquila, no lo había hecho bien. Y entonces pedía continuamente que viniera la esposa para reconciliarse con ella antes de la partida. Él no sabía que la mujer no había desencarnado, que había desencarnado hacía como 1 año. Llevaba 4 días y dice que físicamente estaba ya en descomposición, incluso dando olor, pero no obedecía a los pases magnéticos, no se adormecía para el proceso de desligazón de la parte espiritual y la parte física, porque tenía miedo que si se dormía no despertaba. Y lo que hicieron fue abrir brechas a nivel de los vasos sanguíneos internos para por la noche, con la debilidad orgánica, pues poder hacer ya la desencarnación. Y dice que en ese momento seguía pidiendo que viniera la mujer, hicieron venir al espíritu, el espíritu de la mujer vino, se reconciliaron, que le hizo mucho bien, pero ya tenía las facultades psíquicas desarrolladas. Y entonces veía a algunos de los espíritus que estaban allí. Lo que suele ser típico cuando las personas están desencarnando, que dice que vecinos que murieron hace años, que están con ellos, que los ven. Pues es que es real, que es así. Bueno, pues el médico no se le ocurre sino ponerle una inyección compasiva. Lo de compasiva entre comillas. Inmediatamente muere Cavalcante, pero el espíritu estaba atrapado por el miedo que tenía este ser dentro de trillones de células muertas. Y al principio el orientador dijo que eso le podía llevar como 10 o 12 horas de trabajo. Y le llevó 20 horas de trabajo. Enseñanza que se puede deducir de lo que estamos viendo. Nada de apego. Nacer y morir son 2 aspectos completamente naturales y para nosotros normales. Así que asumirlos como tal. La vida va a continuar, así que y respeto absoluto al tiempo que nos toque estar aquí. Aquí es otro caso. Esto era una señora que tenía una casa de beneficencia, había creado lazos muy fuertes con los trabajadores de la casa, tenían miedo de que a la partida de ella no se pudiera seguir con la labor que estaba haciendo, y eso mantenía a Adelaida sin la posibilidad de poder desencarnar. Y dice que varios amigos le hablaban del tema, que era importante el desapego, pero fue necesario tener una reunión espiritual con el espíritu de Adelaida y todos los trabajadores de la casa para hacerles ver que la obra podía continuar si ellos eran responsables, y que para este ser, que ya estaba muy mayor y con achaques, que lo mejor era pues que partir a la dimensión espiritual, hacerse un nuevo traje para volver. Y del cielo y el infierno, que hay muchísima documentación, entresaqué también 4 o 5 casos, ¿no? El señor Sanso
se propuso también ver el momento de la muerte. Lo logró y dice que en el momento de la desencarnación fue plenamente consciente y que sentía frío y que temblaba y que había perdido momentáneamente la vista. Dice que el tiempo de turbación fueron unas 8 horas, pero ya lo había hablado, porque era espírita, con los demás compañeros para ver si era posible contarlo ese mismo día. Y estando de cuerpo presente todavía no había sido enterrado, se llama al espíritu y cuenta todo esto. Dice que se dio cuenta de que su guía y varios familiares y amigos lo habían ayudado a desencarnar y que podía leer el pensamiento tanto de los espíritus como de las personas que estaban allí, y que mientras estaba en estado espiritual no sentía ningún tipo de atracción sexual. Son ideas que me parecieron importantes, y que veía a los espíritus con un cuerpo físico exactamente igual que el nuestro, porque si el perispíritu tiene la misma forma del cuerpo físico, lógicamente pues nos van a ver con la misma forma que tenemos. Samuel Philip dice que era una persona buena, bondadosa, que devolvía bien por mal, pero que la vida había sido un fracaso permanente. Y dice que cuando llegó a la dimensión espiritual se dio cuenta que todas esas dificultades que tenía en esta reencarnación provenían de lo hecho en reencarnaciones anteriores. No hay efecto sin causa, ¿no? Y también cuenta que su desencarnación fue como un sueño. Dice que vio a la mujer que estaba en la habitación donde él estaba en la cama y que estaba llorando conjuntamente con otros familiares y amigos, con vecinos, ¿no? Y pensó, dice, no se dan cuenta de que esto es un sueño, ¿no? Y dice que intentó hablarle pero no pudo. Y después dice que había visto también que algunos vecinos, espíritus que habían desencarnado hacía un tiempo, estaban allí. Y dice, claro, esto es un sueño que estoy viendo a los espíritus. Y eso le reforzó más. O sea que cuando dio la comunicación todavía no era plenamente consciente del estado en el que estaba, pero una vez más como un sueño. Otra de las ideas que quiero resaltar es: nunca se da la desencarnación solo, a no ser que por nuestro nivel evolutivo ya estemos en condiciones por lo menos de participar en parte del proceso, como Adelaida, que dice que una vez que se dio esa reunión espiritual con todos los miembros de la casa, ella se desligó el pleso solar, el chakra gástrico y también el cardíaco. Después, una pincelada solamente, Cis-de-Mier dice que había muerto ahogado y que tardó muchísimo tiempo en volver del estado de turbación, y que por eso precisamente se había dedicado después como espíritu a ayudar al resto de seres, ¿no? Para que no cayeran en el fallo que él cayó, ¿no? Y el doctor de Mer dice que estaba en la calle y que una señora que Allan Kardec pone como G, no pone el nombre y me parece muy lógico, dice que se cayó, se torció un tobillo y estuvo como 15 minutos dándole pases magnéticos y la mujer quedó sin dolor completamente, ¿no? Enseñanza que podemos sacar de aquí. Cuando hablamos del mundo espiritual y mundo material, estamos hablando de una realidad, porque pueden estar aquí a nuestro lado, como era el caso del doctor de Mer. Ahora, ¿a dónde vamos al desencarnar? Ya Platón nos decía o nos habló del mundo sensible o el mundo visible, y del mundo inteligible o el mundo de las ideas. Él decía que todo lo que hacemos aquí no es sino parte de lo que aprendimos allá. Entonces, lo que vemos aquí es como un pálido reflejo de lo que es el otro lado, que es exactamente igual
lo que nos dice Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg nos dice, él habla del mundo natural como mundo físico, ¿no? Dice, el mundo natural es una réplica de lo que es el mundo espiritual, pero no de manera general, sino en todos sus detalles. Y es más, el mundo material existe porque previamente existe el mundo espiritual. Sé que, igual que aquí hay ríos, mares, hay hospitales, hay conservatorios para escuchar música, en la dimensión espiritual pasa exactamente igual. Como es arriba, es abajo. Eso nos lo dijo Hermes Trismegisto. Luego, aquí en la tierra, ¿a dónde vamos los seres humanos? A todas partes. Nos vamos al campo, a las ciudades, estamos en los hospitales, estamos en todas partes. Pues los espíritus vamos también a todas partes. Yo puse aquí hospitales. ¿Cuántos médicos van allí a ayudar en operaciones cuando es de necesidad? A los bares, allí donde está nuestro pensamiento estamos nosotros. Si mi tendencia es a la bebida, pues yo voy a buscar a mis amigos y colegas donde realmente los puedo encontrar. Aquí veo un chico que está saliendo del instituto, tenemos una biblioteca, o no vamos también a ver si encontramos literatura para enriquecernos. A la universidad, allí una señora que está perdida en el campo, este es André Luis, como espíritu que está en el astral allí, un médico que no por ostentar aquí un puesto de más categoría vamos a tener una seguridad de que hay hilo directo para esos planos superiores. No, allí hay autenticidad. El propio André Luis dice que cuando llegó al mundo espiritual lo llamaban asesino, ¿no? Que se había suicida, que se había sacado la vida. Pero yo, claro, con la bebida y con la fuma y con toda esa cuestión estaba. O sea que aquí en la naturaleza, aquí reuniones espirituales, pues reuniones como las que tenemos nosotros aquí, pues pasa también en la dimensión espiritual. Sé que los espíritus y los seres humanos estamos en los mismos lugares. Como es arriba, es abajo. ¿Y qué hacen los espíritus? Allí donde está mi imaginación, estoy yo. Donde pongo mi atención, allí estoy. Nosotros no vemos sino aquello en lo que ponemos la atención. ¿Cuántas veces entramos a un supermercado, nos cambian las cosas y decimos, pues ya no hay tal producto, ¿no? Claro que hay, lo que pasa es que lo han cambiado de lugar. Solemos ver, pues, luego los espíritus hacemos exactamente igual que lo que hacen que lo que hacemos los seres humanos. Exactamente igual. En la película esa de Nuestro Hogar es un reflejo de todas las cosas que allí se hacen. Pero está esa. Hay otra película que es muy buena, Hecho en el Cielo, que se ve que la gente, igual que aquí nosotros creamos con la mente, con el pensamiento, luego después lo llevamos al papel, lo dibujamos y después ponemos la parte física para completarlo. Allí crean directamente, se piensan en una casa y la casa se hace. Si no han visto la película, véanla, ya debe estar descatalogada, se puede ver seguro, bajar de internet, ¿no? Pero bueno, de la forma que sea, pero verla, porque son igual que Ghost, que es otra de las que... Y ahora bien, ¿en qué condiciones queda el suicida? La persona que atenta contra su vida. Siempre en condiciones lamentables, siempre. Se atenta contra la ley de Dios y sobre la vida solo Dios tiene poder. Nadie puede atentar contra la vida de nadie, ni la propia. Las circunstancias por las cuales se puede llegar pueden ser 1000. Una quiebra
una enfermedad muy difícil, un estado de angustia. Pueden ser 1000 razones. Pero lo cierto es que nosotros venimos aquí con un proyecto de vida y con un programa. Y lo tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, quedará pendiente para más adelante. Es así. Si yo me comprometo a hacer un trabajo, no me lo van a pagar si no lo termino. Pues exactamente igual. Si yo vengo con un programa, eso lo voy a tener realmente que cumplir. Las condiciones en las que queda el ser que se saca la vida, se ve vivo. Algunos intentan volverse de nuevo a sacar la vida y no pueden. Se ven frente al problema, pero que no tienen ya cuerpo físico para poderlo desempeñar. Entonces, el sufrimiento aumenta, ¿no? Y dice que algunos están en una situación tan desesperada que incluso se comprometen a venir en condiciones peores en las próximas reencarnaciones. Pero hay otra cosa que es todavía más difícil en este aspecto, ¿no? Y es que cuando la desencarnación es normal, los lazos fluídicos se van aflojando y la desencarnación es fácil. Pero cuando nosotros la violentamos, la parte espiritual no se desprende de la parte física. Y dice que en algunos casos es la propia descomposición física, es la sensación de que te están realmente los vermes pues comiendo, lo que realmente te ayuda a despertar. De la misma manera que algunos seres, porque de acuerdo al conocimiento es la responsabilidad, pero algunos seres dicen que si les faltaba 2 años, imaginemos que se ahorca, le faltaban 2 años para terminar su ciclo de vida, ese tiempo lo pasan con el sufrimiento del momento en el que la ausencia de aire realmente los paralizó. Que el que tomó veneno sigue sintiendo el veneno que le está realmente quemando las entrañas, ¿no? Y a veces, si quedaban 2 años de vida, pues hay que volver para completar esos 2 años, y cuando se completan, se vuelve. O sea, la ley es inexorable. Por tanto, son razones más que suficientes para pensar el tema antes de hacerlo. Y siempre es un hecho de cobardía. Es no tener valor para enfrentar. Hay gente que te dice, no, hay que tener valor. No. Hay que tener valor para afrontar el sufrimiento. Una pérdida de un ser querido. Imagínense ustedes que yo quisiera, por ejemplo, estar rápidamente con el otro. Y entonces, en mi ignorancia, yo pienso que sacándome la vida ya voy a estar unido al otro. Menudo error. Lo que hacemos es alejar aún más las posibilidades de poder estar con el otro ser. Así que estamos haciendo lo contrario. Que haya habido una vergüenza en la familia y ante aquella circunstancia yo me saco la... No, eso es una cobardía. Si yo asumo una circunstancia, tengo que responder después de sus consecuencias. Por tanto, hay que tener valor para afrontarlo. Y si no, se cometen 2 fallos. Uno, el fallo previo, y un segundo fallo, el atentar contra nuestra propia vida. O sea que solo Dios o a Dios corresponde el tiempo que tenemos nosotros de vida. Ya después nos encargamos nosotros con la fuma, con la bebida, con el trasnoche, con todo eso, ya nos encargamos de ir acortando las posibilidades con las cuales venimos aquí, ¿no? La situación del homicida. El homicida corta también, el que asesina a otro, corta también la posibilidad
de una expiación o de una misión. Por tanto, es una falta para sí mismo y para la otra persona. Claro, siempre hay atenuantes. En defensa propia es normal que incluso se pueda llegar a matar a otro ser. Ahora, el conocimiento espiritual nos dice que siempre que se pueda evitar, tenemos que hacerlo. En una guerra pasa igual. Si yo tengo que matar a otro, es una necesidad mayor y aquello no depende de mí. Ahora, nos dice el conocimiento espiritual también que todo el sufrimiento que nosotros causemos de manera gratuita es una responsabilidad personal con la cual todos nosotros no nos cargamos. Y hay dos ideas que son básicas. El que mata, con los besos, resucita al muerto. Me explico. Si yo mato, tengo que dar vida. Muchas veces nuestros hijos son aquellos seres a los cuales nosotros les hemos causado un daño. Y el que roba tiene que devolver todo lo robado. La ley es inexorable. Se dice que es un rodillo sin entraña que todo lo allana. ¿Qué pasa cuando se aborta? Pueden ser muchas también las causas del aborto, Y cuidado con hacer juicio. No tenemos derecho a hacer un juicio de nadie ni de nada. Porque una chica queda embarazada y entonces tiene un temor tremendo de que si el padre se entera le da una paliza o la va a matar. Imaginemos que queda embarazada y el novio, que estamos prestos para hacer, pero para cargar con la responsabilidad el novio no quiere carga, o que está estudiando y que no puede seguir los estudios, o que la van a echar del trabajo en el caso de que realmente siga adelante con el embarazo, o que tiene ya muchos hijos, o sencillamente que no tiene dinero para poderla, o que no se encuentra capacitada para poderla sacar adelante, o un caso hipotético, que la violan, o que no sea del propio marido, que eso también hoy está un poco así como no normal, pero que se ve alguna vez, ¿no? O sea que puede haber muchas circunstancias que puedan llevar a este hecho. Por tanto, como espíritas, nunca un juicio de nadie, porque cuando nosotros tenemos una dificultad, para nosotros esa es la dificultad mayor que existe. No hay una dificultad mayor que esa. Después, más adelante, podemos reflexionar y darnos cuenta de que realmente aquello era una tontería. Pero en el momento cuando lo vivimos, es algo que nos supera. Y piensen también que cuando nosotros empezamos a tener ideas negativas, se empiezan a unir a nosotros otros negativos que van a reforzar aún más todas las posibilidades que nosotros teníamos de hacer aquello que en un principio estábamos pensando. Luego después las consecuencias que tenemos. Vamos a mencionar algunas de las consecuencias físicas. Puede quedar en un aborto un riesgo ginecológico permanente. Pueden haber infecciones locales o generales. Puede sobrevenir la muerte. Imagínense ustedes que yo tengo miedo de ir a un sitio donde me lo hagan de manera normal o no tengo medios y entonces acudo a cualquiera de por ahí. Y se hace de una manera antiséptica y no adecuada. Y entonces incluso puede llegar a morir. O imagínense ustedes que estén ahí con utensilios que hayan sido aplicados con otros, que estén contaminados con hepatitis o con otro tipo de enfermedades, y entonces esas enfermedades pueden ser contagiosas y llegar a la persona que está sufriendo el aborto. Quedar miedo, tendencia a aislarse, al suicidio.
puede haber histeria, neurosis, psicosis, puede incluso, por ejemplo, la persona que aborta disminuir su líbido y no tener, cuando tiene relaciones con su pareja, sensaciones placenteras, puede llegar a la separación. Todo esto son causas realmente físicas, orgánicas. Tener sueños reiterados con el hecho que realmente hizo. Después preocupaciones, que siente que le está llamando, que le está pidiendo ayuda, que le está diciendo que por qué lo hizo, que por qué lo abortó. Escucha que llora, incluso por ejemplo cuando está teniendo relaciones con su pareja, siente que le está llamando y diciéndole no le hagas a él lo que me hiciste a mí. Pueden ser desesperantes, puede llegar incluso caso a la locura. La persona, por ejemplo, querer recuperar de nuevo a su hijo, incluso querer robarle el hijo a otras personas, a otras mujeres que lo tienen. Estamos hablando de causas físicas que son ya más que suficientes para no hacerlo. Pero después están las causas espirituales, que pueden ser dobles. Si el espíritu al que se obliga a abortar es un espíritu de poco progreso, imaginemos que queda con la preocupación, yo que venía aquí a hacer una labor con mis padres, esto ha quedado truncado, entonces entra en una especie de lucha interna, de rabia, y como espíritu puede incluso tratar de hacerle daño a la madre o al padre o a las personas que hayan intervenido en el hecho, e incluso ser casos de obsesión. Como nos dice Allan Kardec, desde los casos más simples hasta la subyugación. Y luego después, si el espíritu que se aborta es un espíritu progresado, sentirá pena por los padres, lástima, porque dirá, bueno, pobre de ellos, si yo vengo a través de ellos, es porque en ese proyecto ellos también tenían parte que sacar adelante, y eso va a quedar inconcluso. Por tanto, va a ser necesario que más adelante ese trabajo sea hecho. Pero claro, en la ignorancia, en el desconocimiento, pues todo eso queda como sin efecto. Y nosotros pensamos que el problema queda realmente resuelto. No es así. Pero, repito, si el espíritu es un espíritu elevado, sentirá compasión por los padres, tratará de buscar otra oportunidad para venir y realizará su proyecto y cumplirá o llenará aquellos aspectos que se había prometido en la reencarnación anterior. Y no pasará nada, porque la vida es eterna y continuada, y no hay infierno, y no hay castigos eternos. Son razones de peso para no hacerlo. Y nosotros que tenemos conocimiento para llevar la información a cuantas más personas. Iba a contar anécdota, pero vamos a seguir. Aquí le hablo de dos planos. Realmente se habla del plano espiritual y el plano material, y no son sino dos formas de hablar, porque claro, los espíritus están en la dimensión espiritual, pero cuando nosotros venimos aquí, cuando reencarnamos, estamos de allí, venimos aquí, solo con un traje diferente. Aquí estamos encarnados y después pasamos allí. Pero cuando yo estoy en una sesión mediúnica, yo me pongo en las condiciones adecuadas para que una entidad espiritual viene. ¿De dónde viene? De la dimensión espiritual a la dimensión física. Cuando un ser querido se fue y yo estoy pensando en él, donde está mi pensamiento estoy yo. Por tanto, yo estoy allí donde está mi pensamiento. Luego, hablamos de que estaban aquí, se habla de las casas encantadas, fenómenos de haunting. Vimos antes también el caso aquel del doctor Demer, que estaba en la calle y atendió a la señora G. Por tanto,
dos planos y una sola realidad. Ahora se habla de multiverso, de universos paralelos, pero se habla también del universo plegado. Son dos teorías que posiblemente se complementen. El universo plegado nos dice que no hay muchos universos, sino que hay un solo universo, pero que ese universo está plegado y que nosotros vamos viendo, pues circunstancialmente, por el nivel evolutivo que tengamos cada uno de nosotros, planos distintos. Pero el propio Allan Kardec, en el libro de los espíritus, nos dice, cuando se le pregunta, ¿cuántas sustancias existen? La respuesta es categórica. Solo una sustancia existe. Una. Y todas las demás derivan de esa. Un ejemplo. Tenemos protones, electrones y neutrones. Pues podemos hacer los átomos que nos dé la gana. El hidrógeno, un protón y un electrón. El helio, dos protones, dos electrones. Y podemos seguir formando toda la tabla periódica. ¿Qué elementos tenemos? Los mismos. Pero es que si seguimos disgregando la materia, vamos a seguir esos tres que hemos mencionado, hablando de quarks y hablando de un montón de cosas, que sigue siendo lo mismo, la misma realidad. Así que, muchos planos, pero una realidad. Todo es una dimensión espiritual. Y ya termino con esto, la reencarnación. Hemos visto cómo se desencarnan, las diferentes formas que hay de desencarnación, y ahora llegamos ya a la reencarnación. Vemos ese programa, lo que quedó sin hacer, lo que evolucionamos, todos los detalles, y bien por nuestro nivel evolutivo, y si no, los guías y protectores o los maestros espirituales superiores elaboran el programa de la reencarnación mía siguiente, en función de lo que sabía, de lo que dejé de hacer y de lo que debo de hacer en la siguiente. Se busca a los padres donde yo debo nacer, que ya les dije antes que el que mata con los besos resucita al muerto. Bueno, una vez que tenemos ya la familia, la parte espiritual, el espíritu que va a reencarnar, tiene que convivir durante un tiempo con los padres. Porque si uno tiene un nivel vibratorio muy alto y el otro tiene un nivel vibratorio muy bajo, no es posible el acoplamiento. Por tanto, tiene que convivir el espíritu reencarnante con la madre, con el espíritu de la madre y del padre, que son las dos vibraciones más intensas que va a tener que soportar en el momento. Una vez que ya han sido acopladas estas dos vibraciones, espíritu reencarnante y padre, cuando desde el mundo espiritual se ve que es el momento, dice que hay una reunión de los espíritus de los padres, del espíritu reencarnante, de los maestros de la reencarnación y de algunos amigos y familiares, y en una especie de concentración tiene lugar la reencarnación, que es la unión espiritual, y ya definitiva tiene lugar cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Después sigue el proceso evolutivo con la información que tienen los cromosomas paterno y materno, y que influye también los pensamientos que tiene la madre, el padre, los seres espirituales que están a nuestro cuidado, y así seguimos nosotros teniendo la forma que corresponde al trabajo que vamos a desarrollar en la reencarnación que estamos preparando. Y en el momento del nacimiento tenemos, digamos, el primer ciclo de la reencarnación. Y a los 7 años concluye, ya se da por definitiva la reencarnación. Y todos nosotros hemos tenido
bueno, digo todo, yo lo percibí, pero de una manera muy clara, a los 7 años, como si hubiese habido una especie de cambio profundo interno que a mí me hizo tomar conciencia de la situación en la que yo realmente me encontraba. Bueno, hasta aquí lo que les quería decir. Y para terminar, un ejemplo que muestra que todo es vida, que la muerte no existe. Y es, todas las personas que han estado clínicamente muertas, que su cerebro ha dejado de funcionar por minuto o por hora, que su electroencefalograma era plano, lo cual quiere decir que sin un cerebro físico funcionando nosotros vamos a seguir teniendo el mismo nivel de conciencia que tenemos ahora. Bueno, pues todas esas personas han dicho, la mayoría, que han atravesado un túnel, que al final de ese túnel se encontraron con una gran luz y que allí estaban maestros espirituales, familiares o amigos esperándolo. ¿Y cómo nacemos todos los seres humanos? Estamos muy calentitos y a gusto en el útero, pero llegó el momento de salir. Pasamos por un túnel bastante estrecho, el canal del parto. Fíjense ustedes cómo es la naturaleza, que nacemos con las fontanelas todavía abiertas para que pueda haber acomodaciones y facilitar de esa manera el tránsito. Y al final, ¿con qué nos encontramos? Con una gran luz, las luces del paritorio. Y allí está el ginecólogo, la comadrona o algunos familiares y amigos esperándonos también para ayudarnos, porque estamos en unas condiciones que no somos suficientes, no nos podemos valer por nosotros mismos. Por tanto, podemos decir con rotundidad que nacemos a la vida espiritual y nacemos a la vida física, que la vida es eterna y continuada, que la muerte no existe. Por tanto, esto tiene que ser motivo de alegría, de paz y de serenidad. Y así confío que hayamos quedado todos con esta doble conferencia repetida, que es la misma. Bueno, si hay preguntas, pues sería el momento de hacerlas y el tiempo lo permite. 5 minutitos para... Vale. Ahora, he dicho antes que cuando una persona fallece y hay que esperar 3 días para la cremación, ¿qué le sucede al espíritu cuando esa cremación es antes de 3 días? Depende. No hay dos desencarnaciones que sean iguales. Ya lo comentamos hace un rato, ¿no? Entonces, vimos nosotros en la desencarnación de Fernando que inmediatamente que se terminó de desligar el cuerpo físico de la parte espiritual, se cortó, se desligó ya definitivamente el espíritu del cuerpo, y la parte espiritual se la llevaron, la madre y el familiar y el clínico se la llevaron pues a un lugar de reposo, ¿no? En este caso, si hay una cremación, no pasa nada en absoluto. Porque el espíritu está ya desligado, por tanto no pasa. Ahora, imaginemos el caso de Dimas, que se tardaron 24 horas para separar la parte espiritual de la parte física, porque era una necesidad para el propio desencarnante. En este caso, el ser hubiese tenido la sensación de que lo estaban quemando vivo. Cuento una anécdota. En Montilla hay un centro espírita que se llama Amor y Progreso. Una de las personas que asiste a aquel grupo tuvo una vivencia concreta y determinada. Murió el marido y acordaron incinerarlo. Completamente normal, ¿verdad? Hasta aquí todo normal. Poco tiempo después, la mujer se despertaba por la noche como que se estaba quemando, en un estado de desesperación tremendo, pero que no podía vivir.
preguntan en el centro espírita y era el espíritu del marido que venía y le transmitía a la mujer las sensaciones que él estaba sintiendo todavía. Por tanto, como tenemos todas estas posibilidades, como un mínimo de reparo, esperar los 3 días, porque nunca se sabe. Y luego después, hay una diferencia también. Si la persona tiene conocimientos espirituales, lo pide, lo hace con... Entonces, yo pienso que en esos casos, mira, no va a pasar nada, porque se asume. Pero cuando no, y no se tiene la seguridad de que pueda haber la separación, como medio, aunque solo sea como prudencia, siempre es bueno tener los 3 días. Hoy es difícil hacerlo, porque ponen inconvenientes, pero con los medios de frío que hay hoy día, no hay ningún tipo de inconveniente en que esté los 3. Yo conocí el caso de una chica alemana, desencarnó y el primer día estuvo en la casa, en la misma cama donde había estado, según los familiares, para que se fuera readaptando al nuevo estado de manera paulatina, porque era una persona joven, ¿no? Que es diferente también la desencarnación, como hemos visto en la conferencia, hay diferencias si es joven o si es mayor, si es natural o es forzada, pero siempre, repito, por prudencia, si hay dudas, esperar. Si no hay dudas, no pasa nada. Sí, sí. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con el estado de turbación que se vive después de desencarnar en personas que pueden tener demencia o algún tipo de problema psicológico? No, la demencia es un estado que corresponde al cuerpo físico de esta reencarnación por las circunstancias que sean, que sería un análisis aparte, no tiene nada que ver. Y el tiempo de turbación va a ser el que por nivel evolutivo le corresponda a ese ser. Mire, fíjense ustedes si esto es así, que como es arriba es abajo. Aquí, cuando nosotros tenemos un golpe muy violento, que hay un dolor muy intenso, generalmente se pierde la conciencia. La lipotimia mantiene al ser en unas constantes mínimas y cuando el cuerpo se recupera, volvemos otra vez a la conciencia. Pues eso es el estado de turbación. El estado de turbación no es sino un tiempo para la nueva adaptación de aquel ser a las nuevas circunstancias que tiene que vivir. Si el ser es evolucionado, pues la adaptación será posiblemente de segundos, como por ejemplo el caso de Adelaida, que ella misma se desligó el chakra gástrico y el chakra cardíaco, que solamente el guía vino y cortó el... También creo que la turbación es mucho menos fuerte en el momento que hay oración y hay conocimiento. Bueno, todo lo que sea el envío de energía es un beneficio porque el ambiente lo va a dulcificar. Voy a poner esta palabra que me parece que puede ser aplicable. Pero no será el beneficio pleno hasta que el ser no esté en el nivel vibratorio para poder recibir. La situación no es solamente de dar, sino es de ponernos en condiciones de poder recibir. Así que vamos a dar más, porque también hay otro dicho por ahí que dice que recibimos en función de lo que damos. Si nos abrimos más, lógicamente vamos a recibir también en mayor medida. Y Krishnamurti decía que cuando nosotros emitimos un pensamiento, hacemos 3 cosas. Si el pensamiento es negativo y el otro ser es tan negativo, vamos a reforzar la negatividad del otro. Pero como yo estoy emitiendo el negativo, me estoy poniendo la misma frecuencia. Por tanto, yo voy a recibir también negatividad. Y en tercer lugar,
como yo estoy emitiendo negatividad aquí en esta habitación, y las ondas salen y llegan hasta infinito, atenuadas, más lentas, pero llegan. La onda que mandamos aquí llega a infinito. Como vemos en el estanque, que cada vez va siendo más larga, pero va a llegar hasta infinito. Pues así pasa con nuestra energía, que va a quedar aquí. Y estamos ensuciando el ambiente. Y Jean-Pierre Garnier Mallet nos dice: no pensar de los demás aquello que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros. Porque con los pensamientos que emitimos somos responsables de las circunstancias que pueda vivir el otro. Así que cuidado con lo que pensamos de los demás. Muy bien.